Hola familia Pura Vida, estoy muy contenta y muy bendecida de poder estar aquí en este espacio con ustedes en un martes de poder. Y hoy quisiera platicarles un poquito de lo que mi familia y yo vivimos hace unas semanas atrás. Nosotros tuvimos a nuestro cuidado a un pequeñito y fueron días maravillosos para nosotros. Un bebé nos trajo tanta alegría, tanta paz e incluso tanta unión, y cada vez que yo tenía la oportunidad de poder contemplar a este pequeño, podía solamente decir gracias Dios y reconocer que Dios es tan grande, tan maravilloso, tan poderoso. Mi mente a veces no comprendía cómo algo tan pequeño, algo tan indefenso podía tener todo lo necesario para tener vida, así como tú y así como yo. Y si nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor todo lo que hay, podemos darnos cuenta de que solamente alguien divino pudo haber hecho todo lo que nuestros ojos pueden ver. Porque más allá de lo que el ser humano pueda o haya creado hasta la fecha, no se asemeja ni tantito a la vida y a todo lo que Dios ha hecho. Y quizá muchas veces nosotros no hacemos estas pausas para ver todo lo que hay a nuestro alrededor, pero reconocemos que Dios es el creador de todas estas obras de arte. Y ese mismo Dios poderoso, asombroso, maravilloso, es nuestro creador, es nuestro Padre. Ese es el mismo Dios que nos pensó mucho antes de la fundación de esta tierra. Es el que sopló vida en nosotros, el que nos adoptó y nos hizo sus hijos. Y quizá ahora nosotros como sus hijos podamos disfrutar de todas sus bendiciones. Sabemos que fuimos escogidos, perdonados por el Dios tan maravilloso, un Dios de amor y un Dios tan grandioso. Sabemos que a través de Jesús nosotros fuimos salvos y que hemos sido adoptados por gracia de Dios. Ahora no estamos vagando por ahí, sino somos parte de la familia de Dios, y es tan asombroso poder vivir en esa bendición que Dios nos da al poder recibir nosotros a su Hijo. Pero saben, hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos en esa parte, nos quedamos con la parte de disfrutar de cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero a veces se nos olvida un poco que como hijos de Dios también fuimos escogidos para llevar a cabo el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Y eso quiero hablar con ustedes el día de hoy, quiero compartirles sobre eso. A veces les digo, estamos viviendo en todas las bendiciones que nos da día con día, desde la vida, la salud, la bendición de simplemente ser hijos del Dios Altísimo. Pero a veces dejamos a un lado que Dios también nos escogió y nos apartó para llevar a cabo su plan, para estar y preparándonos y capacitándonos para su obra. Y saben, creo que de repente he escuchado muchos comentarios de por qué no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, por qué no estamos trabajando para su reino. Y a veces he escuchado muchos comentarios de, pues es que no estoy preparada, no he estudiado lo suficiente o no tengo la experiencia, soy demasiado chico para poder hablar frente al público, o en su defecto muchos han dicho, soy demasiado grande ya, yo no puedo hacer esas cosas, ¿no? O muchos tienen temor a hablar, sienten que no son buenos hablando. Y saben, hermanos, muchas veces nosotros nos ponemos esas trabas. Somos los primeros en decir no puedo, porque estamos mirando nuestras capacidades, estamos mirando lo que tenemos. Y esto les digo porque a mí me pasó de la misma manera. Muchas veces yo me detuve a hacer las cosas para Dios, porque yo creía que no tenía lo suficiente para poder hacerlo, para hacerlo bien. Creía que había personas mucho mejores que yo para hacerlo y decía, no, yo mejor me quedo aquí atrás, yo apoyo en otras cosas, pero no me animaba realmente a llevar a cabo el plan que Dios tenía para mí, por miedo a no cumplir de manera correcta o como yo creía que podían hacerse las cosas. Y saben, quizá
algunos de ustedes también a veces han parado y no han querido como ir más allá porque sienten que no tienen lo suficiente. Y esto no es un problema de ahora, no solamente de ustedes y mío. Si nosotros vemos a través de la Biblia, vamos a encontrar a grandes personas que Dios usó, pero que ellas no se creían capaces o en su defecto sentían o hicieron cosas que no iban en su momento de acuerdo a la voluntad de Dios. Conocemos la historia de Noé, la historia de Abraham, de Jonás que le desobedeció. También hemos escuchado sobre Josué que se sentía demasiado joven para el cargo que tenía que llevar en su momento, a Moisés que no se sentía seguro, decía que no era bueno hablando, a Pablo que estaba en un principio opuesto a lo que a Jesús y a su mensaje, y a Pedro también que lo negó. Pero saben, todos ellos fueron usados por ese Dios asombroso y maravilloso, el mismo Dios que nosotros tenemos. Y si vemos un poquito la vida de Moisés, hablando de sus limitaciones físicas o las capacidades físicas, sabemos que él tuvo un pasado, un trasfondo complicado, ¿verdad? Desde pequeño él fue separado de su familia, pero eso no fue impedimento para Dios. Dios obró a través de él para liberar a su pueblo. Y quisiera que me acompañaran en Éxodo 3:10, cuando Moisés es enviado a liberar al pueblo de Israel. En el 10 dice: ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vemos cómo Dios lo estaba llamando a que fuera con el faraón, pero él decía: ¿quién soy yo? Y quizá tú y yo también nos hemos hecho esa pregunta: ¿quién soy yo para hacer esto tan asombroso que Dios quiere que haga? Y vemos que Moisés se estaba enfocando en su persona. Él quizás se sentía incapaz, no se creía quizá con las suficientes capacidades para poder hacerlo, y él se preguntaba: ¿quién soy yo? Pero él estaba viendo a su persona. Y en el 12 dice: y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y vemos cómo Dios le quita la mirada de Moisés y dice: yo iré contigo, veme a mí. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo que no se trataba de quién era Moisés, sino se trataba de que Dios iba a ir con él. Pero a veces, aunque hemos escuchado estas palabras, parece que se nos olvidan o seguimos un poco incrédulos. Si nosotros seguimos leyendo en Éxodo, en el capítulo 4, versículo 10, nuevamente está Moisés como dudando un poco. En el 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo no soy un hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y nuevamente vemos cómo Moisés sigue teniendo su mirada en él, en sus capacidades. Él se sentía incapaz de poder hablar, pero vemos lo que Dios le dice nuevamente en el 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y nuevamente vemos como Dios le vuelve a decir: no se trata de ti ni de tus capacidades, sino de lo que yo voy a hacer. Y quizá a veces estamos en espera o no nos animamos a llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos por miedo les decía, a no cumplir expectativas, o porque sentimos que no somos capaces, o porque estamos viendo nuestras capacidades o limitaciones. Pero hermanos, no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Dios es el que hace la obra a través de nuestras vidas. Y ahora sí vemos la vida de Pablo, hablando un poco de la condición de su corazón, porque a veces no solamente nos limita la parte física o nuestras capacidades, sino a veces nos limita quizá nuestro pasado, o quizá porque sabemos que no estamos bien con Dios, pero también Dios tiene el poder para cambiar la condición de nuestro corazón. Vemos que Dios
trabajó o hizo su propósito, cumplió su propósito a través de Moisés, aún a pesar de su condición física, a pesar de que él no sentía que podía hablar correctamente. Dios obró a través de él. A través del poder de Dios es que Moisés llevó a cabo el propósito de Dios. Y no solamente físicamente, sino también en lo interno, en nuestra condición del corazón. Dios puede intervenir para que nosotros llevemos a cabo la obra que Dios quiere. Y les decía, viendo la vida de Pablo, sabemos que fue un judío, era conocido como Saulo y como alguien que perseguía a los cristianos. Y no solamente los perseguía, sino también los mataba. Pero vemos cómo Dios también lo escogió para su plan. Y conocemos cómo Pablo en el camino a Damasco tuvo ese encuentro con Dios que cambió totalmente su vida. A través de su discípulo Ananías, Pablo pudo ver y pudo ser transformado. En Hechos 9, 17 al 20, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese encuentro que había tenido Pablo con Dios, le había quitado la vista, pero vemos cómo a través de Ananías Dios obró, y lleno del Espíritu Santo. En el 18 dice: y al momento que fue lleno del Espíritu Santo, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y saben, quizá físicamente también le dio la vista de nuevo, pero aún más allá, en la condición del corazón, en la parte espiritual, también quitó la venda de sus ojos y permitió conocer realmente al Dios vivo, al único Dios. Y en el 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y vemos cómo nuevamente Dios interviene, aún a pesar de su condición de Pablo, a pesar de que era uno de los que perseguía a los cristianos, que los mataba. Él obró a través de su Espíritu Santo, y a través de que fue lleno de su Espíritu Santo, él recobró la vista física, pero también recobró la vista espiritual. Pudo enseguida predicar a Cristo, ¿no? Y vemos ese cambio de corazón. Les decía, quizá a veces nosotros nos detenemos un poco por nuestra condición o por nuestro pasado, o porque sentimos que no estamos alineados a la voluntad de Dios. Pero Dios también tiene el poder de transformarnos, no solo en lo exterior, sino en lo interior, para que nosotros llevemos a cabo su plan. Él no quiere solamente transformarnos y que nos quedemos, yo lo veo así como en una bendición egoísta solamente para nosotros, solamente para vivir una vida bien, una vida con bendiciones. Pero Dios quiere también transformarnos para que nosotros podamos compartir de Él a las demás personas. Y vemos cómo Pablo ya había sido apartado para este plan. En Hechos 9:15, el Señor le había dicho a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Somos escogidos y hemos sido escogidos no solo para ser hijos de Dios, pero al ser hijos de Dios estamos escogidos para llevar también su nombre a los demás lugares. ¿Realmente estamos llevando a cabo esta parte también como hijos de Dios? ¿O nos estamos quedando atrás porque estamos viendo nuestras limitaciones, nuestras condiciones, estamos viendo quizá nuestra condición del corazón, pero estamos dejando a un lado o tenemos la vista a un lado y no en Dios? Cuando nosotros podemos mirar a Dios, podemos reconocer que Él es el que obra en nuestras vidas, podemos descansar en que Él es el que nos transforma, que Él es el que nos renueva, que Él es el que nos capacita para llevar a cabo su obra. No se trata de nosotros, se trata de Él.
obrando en nuestras vidas. Y vemos cómo en Hechos, conocemos que Hechos habla acerca de cómo inició la iglesia primitiva. Y en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos tenían que salir y predicar, pero antes de eso tenían que ser llenos del Espíritu Santo para que fueran testigos de Él. Y nosotros hemos sido llenos de su Espíritu, hemos sido transformados, y no solamente nos podemos quedar como ya Dios hizo la transformación en mí y ahí termina todo. No, aquí dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. No es una invitación, ni siquiera es una orden, es una declaración. Recibirán poder y serán mis testigos. Nosotros tenemos que ser testigos de Jesús, testigos de ese Dios tan maravilloso. Y les decía, no es por nuestras capacidades, no es por lo que nosotros sabemos o no sabemos hacer, sino es a través del poder de Dios, a través de su Espíritu Santo. Cuando Pablo estaba pasando por dificultades, nosotros tenemos o reconocemos quizá este versículo: bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aunque este es escrito en un contexto de una situación complicada para el apóstol Pablo, él estaba en constante persecución, estaba siendo zarandeado de todas las maneras posibles, y no solamente él, sino todos los discípulos y todos aquellos creyentes en esa época estaban siendo perseguidos, ¿no? Pero él hablaba de esto, de que bastaba la gracia de Dios en su vida, porque no había prueba que él pudiera pasar por sí solo, o por su fuerza, o por lo que él sintiera que había crecido en el Señor, sino bastaba solamente la gracia de Dios. Era cosa totalmente de Dios y no de él. Y por eso decía: bástate en mi gracia. Dios le recordaba esto al apóstol: bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aunque les digo, aunque aquí estábamos o se estaba hablando en un contexto de persecución o de prueba, la gracia de Dios es para todas nuestras áreas, no solamente para la parte cuando estamos en prueba, que obviamente sí lo es, pero también en esta parte donde nosotros nos sentimos quizá incapaces y estamos solamente viéndonos a nosotros, viendo qué es lo que podemos lograr con lo que tenemos. No, tenemos que dejar todo en manos de Dios, en el sentido de que solamente es por Él, por lo que ya ha hecho en nuestras vidas, que Él puede utilizar nuestras vidas. No se trata de nosotros, de lo que podamos hacer, porque su poder se perfecciona cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros dejamos de ver nuestras habilidades, cuando nosotros dejamos de ver nuestros talentos o lo que les decía tenemos o lo que no tenemos, cuando nosotros realmente descansamos en Él, en que Él es el que hace la obra, nosotros podemos vivir en su gracia y podemos vivir en su poder. No son, les decía, nuestras posibilidades, ni siquiera nuestras fuerzas o nuestros recursos. Se trata del poder de Dios a través de su Espíritu que actúa en cada uno de nosotros, hermanos. En Hechos 4, 23, 31, siguiendo con esta iglesia primitiva, vemos cómo se les dio el poder del Espíritu Santo y salieron, ¿verdad?, para poder compartir esta buena nueva. Y vemos a Pedro cuando sana a un cojo y está predicando en el templo. A las personas en ese momento a los sacerdotes no les gustó la idea. Y tanto a Pedro como a Juan los dejaron ante el concilio, ¿no? Estaban viendo y cuestionándoles por qué, como que estaban buscando una razón como para poder castigarlos o encerrarlos por completo, pero ellos decían: ¿qué hemos hecho? Hemos hecho algo bueno, hemos
reconocían que no era por ellos, pero a través de Dios, del poder que Dios les había dado, habían dado sanidad a un cojo. Y al final los del concilio pues los dejan, no encuentran ninguna culpa en ellos y dejan que sigan. Pero les dicen, bueno, te voy a dejar, pero no tienes que volver a nombrar esta parte de que Jesús fue resucitado, ¿no? De que haces o de que se hacen las cosas por el poder de Jesús. Y ellos pues les comentan que ellos no pueden hacer caso a esa orden, porque ellos tienen la orden de poder llevar estas buenas nuevas a los demás. Y bueno, salen quizá amenazados de ese lugar, los dejan libres. Pero es bien interesante lo que ellos hacen. En Hechos 4, en el versículo 23, dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de sus Mesías. En el 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Ellos, a pesar de esta persecución que estaban empezando a experimentar, en este punto donde ya los habían amenazado, ellos oran y lo que piden es valor para predicar su palabra. Ellos en ningún momento están pidiendo: ay, por favor, quítalos de nuestro camino, que no tengamos ninguna dificultad. Ellos están pidiendo ese valor para que ellos puedan continuar con lo que se les había demandado. Y quizá nosotros a veces nos ponemos: ay no, a mí que no me digan que haga esto. Ay, por favor Dios, permite que otra persona se encargue de esto porque yo no puedo, ¿no? Pero saben, esa no debe ser nuestra oración. Sabemos que el Espíritu Santo está sobre nosotros y tenemos que creer que realmente el poder de Dios es en nosotros a través de su Espíritu. Y nuestra oración debe de ser la misma que estos primeros, esta iglesia primitiva. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. No se trata de que nos hagamos de la vista gorda o dejemos sigamos viendo lo que nosotros tenemos, sino que podamos pedir ese valor para seguir y continuar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. El 30 sigue: extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. El 31, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y termina este versículo: y predicaban con valentía la palabra de Dios. Familia, nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que reconocer que Él es el que nos capacita. Reconocer que Él es el que obra a través de nuestras vidas para que nosotros podamos llevar a cabo esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es compartir su buena nueva. Les decía, somos hijos de ese Dios tan asombroso, maravilloso, con poder y autoridad. Y así como nosotros podemos ser partícipes de todas sus bendiciones, también tenemos que ser partícipes del propósito por lo que Él nos escogió, que es llevar su palabra a todos los demás lugares. Así es que no nos enfoquemos en nosotros, no nos enfoquemos en nuestras capacidades, en nuestros recursos,
en nuestras limitaciones. Enfoquémonos en Dios, en su poder que Él ya nos ha dado a través de su Espíritu. Es su poder el que actúa en nuestras debilidades. Así es que, hermanos, los invito a que dejemos de mirar a nosotros y comencemos a mirar a Dios, que podamos continuar lo que en su momento todos los demás hicieron, que hasta la fecha nosotros podamos levantarnos y pedir valentía y podamos ser esos hijos valientes que anuncian en todo momento su verdad. Su poder de Dios actúa cuando nosotros nos rendimos totalmente a Él. No se trata de lo que podemos hacer o no podemos hacer, sino se trata de su poder en medio de nosotros. Que Dios los bendiga.